¿Ya empiezo nomás? Sí, bueno, primero voy a darle la bienvenida en general a todos los que vinieron, que están llegando eh, a esta nueva sesión de presentaciones, ponencias. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre un tema en específico, que es la movilización obrera y la modalidad en el fondo, que es como un poco repitiendo lo de la semana anterior, es que la expositora va a hablar, va a contar, va a mostrar sus cositas, todo lo que tenga. Y ustedes pueden ir generando preguntas que las pueden hacer tanto por el chat del grupo de Zoom, como también si quieren en algún momento poner su audio y hacer la pregunta directamente. Porque la idea de esto no es simplemente que se exponga, sino que también haya un tema de conversación. Hace 2 semanas atrás, 3 creo que fueron, se dio un buen momento de conversación, hubieron muchas preguntas, así que esperemos que de esta forma funcione más o menos parecido. Así que, Ayali, todo tuyo el micrófono. Ya, genial. Buenas tardes a todos los que están presentes. Yo voy a ser la encargada esta vez. Hicimos un treque de presentar a Nicole. Nicole Fuente Alba es licenciada de la licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Su tesis lleva por nombre Empresarios, Trabajadores y Comunidad Local, el paternalismo industrial en los establecimientos textiles de Tomé entre 1905 y 1935. Ella egresó de la carrera de licenciatura en Historia en enero del 2020. Su enfoque historiográfico es la historia social, especialmente enfocada en las relaciones laborales de principio del siglo XX chileno. Algunos de sus trabajos llevan por nombre Crecimiento y transformación de una ciudad industrial, el caso tomecino entre 1910 y 1930 para la revista Historia de la Universidad de Concepción. Y también otro trabajo lleva por nombre Del trabajo industrial a la organización política, movimientos huelguísticos de los obreros textiles de Tomé entre 1919 y 1921 para la revista Divergencia. De ese último trabajo ella nos va a hablar ahora. Nicole, la palabra es tuya. Te escuchamos. Ya. Bueno, voy a compartir pantalla, espero que salga rapidito. Ahí creo que estamos. Está medio lento mi computador hoy día. Ya. Todavía no se ve en grande, ¿cierto? Ya. Esperé un poquito, que está medio lento esto, pero ahora sí. Para que se vea en grande. Sí, no, tranquila. Sí. Ahí viene Ya. que está lento Ya, ahí sí. Bueno, entonces, como les mencionaba Yali, a nosotros nos corresponde, bueno, a mí y a mi yo imaginario que está detrás mío, y que vamos a exponer en el fondo sobre la movilización obrera en Tomé, huelgas textiles entre 1919 y 1921, que esa fue la temática elegida, que como dijo Ayali, corresponde a una publicación que se hizo el año pasado en la revista Divergencia, aunque en esa publicación, si bien se abordaron varias temáticas, pero es concentrada en la movilización obrera, acá en esta exposición solamente vamos a referirnos a la serie de movilizaciones. Hay varias temáticas que van a quedar quizás fuera. Este periodo, o sea, la movilización en el fondo se articula dentro de un contexto específico, que es las primeras décadas del siglo XX, en el cual el movimiento obrero popular viene
en un periodo de rearticulación, que como pueden ver, en el fondo viene de una seguidilla de 1909 con la fundación de la FOCH, la Federación Obrera de Chile, luego en 1911 la huelga Mineros del Teniente. Estos son algunos, porque hay varios más, pero solo para dar unos ejemplos, en 1912 la fundación del Partido Obrero Socialista, el POS, también la huelga de obreros de Patagonia en Punta Arenas, por ejemplo, la huelga de mineros en Chuquicamata, después la huelga del Mono también, en 1918, y eso también va a tener un toque importante dentro de las movilizaciones tomecinas, comienzan las huelgas o movilizaciones de la AOA, que es la Asamblea, se me olvidó su nombre en estos momentos porque es medio largo, pero en el fondo tienen que ver con el tema de la alimentación, la subsistencia y los productos básicos de consumo, debido a la carestía de la vida en ese entonces, que los precios están subiendo enormemente, como lo dice en muchos de sus escritos el profesor Mario Matos, por ejemplo. En 1919, además, también está una masacre en Puerto Natales, y en 1920 la gran huelga del carbón, que es quizá uno de los hitos que más marca este año de 1920. Normalmente cuando hablo de 1920, en mi cotidiano vivir con mis amigos, siempre me gusta el hecho de hacer la sincronía entre 1920 y lo que está pasando actualmente en el 2020. No creo que sea mucha coincidencia que precisamente 100 años después se genere una ruptura entre las relaciones sociales que está llevando el país y específicamente entre las relaciones laborales, que eso es lo fundamental que gatilla en el fondo las movilizaciones. ¿Qué es lo importante o cuál es la importancia de las huelgas tomecinas propiamente tal? Hay que entender, como decía el título, que estas se dan entre 1919 y 1921. Probablemente en 1922 se encontrarán algunas, pero las fuentes comienzan a ser cada vez más lejanas a anunciar este tipo de cosas. En ese sentido, las movilizaciones de Tomé tienen la importancia porque estas son las primeras que se dan más masivamente, propiamente, en la ciudad de Tomé. Hasta ahora las fuentes que he revisado y que por lo menos lo que es periódico he sido bastante sistemática en revisar desde 1900 hasta 1930, no encontré previas movilizaciones antes de 1919 en los textiles. Hay algunas que las cuales se comienzan, pero que son un poco más pequeñas y se dan en los obreros de los molinos, por ejemplo, o de las vitivinícolas. Por otro lado, marca un punto importante de diferenciación respecto al escenario nacional. Eso lo voy a ir explicando un poco más adelante a qué me refiero con esta diferenciación. Porque en el fondo a nivel nacional esto se da de una forma, tiene todo un esquema prácticamente, y en Tomé, si bien repite algunas cosas, tiende a separarse de ellas. Se produce además, esto también podría ser un elemento de diferenciación, que está dentro de un contexto de crecimiento económico local. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué es local? Porque en realidad en el país por lo menos estamos saliendo de la Primera Guerra y prácticamente los más beneficiados de esta salida, económicamente hablando, es la industria manufacturera, pero dentro de la industria manufacturera, las industrias textiles. Eso lo expone claramente Gabriel Palma. Además, otra de los elementos característicos de esto es que el Partido Democrático lidera totalmente las movilizaciones de la ciudad. Como dice ahí, cuando a nivel nacional el Partido Democrático ya está perdiendo bastante fuerza. De hecho, estamos hablando, insisto, de 1919. El Partido Democrático, su fuerza radicó en los finales del siglo XIX y los principios del XX. Pero ya hasta a 1919 prácticamente sigue participando efectivamente, pero se mantiene ya muy debilitado por el surgimiento del Partido Obrero Socialista, como veíamos anteriormente. La actividad mutualista también de la comuna está emergiendo con gran fuerza, y este es otro dato importante porque a nivel nacional esta está en declive, tanto como lo expone el profesor Sergio Grez, por ejemplo, en
que el mutualismo en sí mismo ya viene en una confrontación directa con corrientes más radicalizadas. Estos son el partido, o sea, los anarquistas, el Partido Obrero Socialista, en general. Entonces ya el tema del mutualismo no está eliminado del todo, pero ya no es una corriente por la cual se quiere seguir. De hecho, empieza a trabajar el tema de la FOCH, que es un sindicalismo ya más directo, más concreto. Y por último, el empresario textil viene desarrollando una serie de políticas de control bajo un sistema de asistencia social a las necesidades más inmediatas de los trabajadores, que se denomina paternalismo industrial. Este elemento es importante, pero yo no voy a profundizar en él en esta exposición porque nos llevaría mucho tiempo. Solamente decir que el paternalismo industrial reviste el control social por medio del bienestar. Entrega habitaciones gratuitas a los trabajadores, raciones alimenticias. Más adelante, ya cuando se burocratiza un poco este sistema, tiene, no sé, la visita de un asistente social, trabajadora social, visitadora social en realidad. Bueno, programas de higiene, a ver, admitir. Bueno, la salud es gratuita, en fin, hay un sistema muy complejo y muy bien armado que los empresarios textiles al menos no son los únicos. Esto se da en varias industrias del país, pero en lo que es Tomé propiamente es bien fuerte. Ahí sí. Bueno, como decía, ¿qué elementos marcan esta diferencia? El crecimiento económico que se da, el Partido Democrático lidera totalmente las movilizaciones. Creo que repetí esta diapo. Bueno, pero hay un elemento al final que no lo mencioné en el anterior, que surge entre empresarios y autoridades locales una simbiosis política y económica que permite establecer una alianza de mutuo beneficio. Yo en el artículo que escribí le puse alianza político-industrial, y que tiene que ver, está relacionada más que nada a un trabajo mutuo que se da entre el financiamiento por parte de la industria textil en cuanto a pago de patentes y también el financiamiento directo en obras públicas, y que esto es aprovechado por las autoridades locales y que eso les permite también establecer como políticas claras respecto al control de los trabajadores. Es un trabajo en el fondo que hacen en conjunto, aunque eso también yo lo estoy trabajando ahora en otra cosa y espero tratar de demostrar otra variante de esta relación autoridades y empresarios. Pero más o menos eso es lo que se da, una simbiosis política y económica entre ellos y que permite en el fondo mantener a la comuna en un estado de armonía, se podría decir, una armonía social. Y bien, la Federación Obrera de Chile en Tomé. Prácticamente el único periódico que me ayuda mucho a trabajar esto es un periódico que se llama La Divisa, y es un periódico del Partido Democrático en la comuna. Esta me da indicadores de que contó con 3 consejos federados, primero que nada, todos son de carácter mixto, y eso es bien llamativo porque, claro, estamos dentro de una industria textil, la presencia de la trabajadora es fuertísima. Estamos hablando de que al menos representa la mitad, si es que no un poco más. Claramente eso con el pasar de los años va disminuyendo cuando las industrias también tienden a tecnificarse y tiende a disminuir esto. Conformado en su mayoría por militantes del Partido Democrático. Esto también es llamativo porque probablemente la gran masa de la Federación Obrera de Chile está en militantes del Partido Obrero Socialista. Pero por lo menos en la zona, después yo lo estuve investigando también un poco, y se da este combate todavía entre democráticos y socialistas. Hay una gran comunicación con los consejos federados de Talcahuano y la zona del Carbón, que son probablemente los consejos federados más radicalizados en la zona. Y no hay presencia declarada hasta ahora, de lo que yo he revisado en las fuentes, del Partido Obrero Socialista en Tomé. Ni en la federación tampoco. O sea, en el fondo, los militantes de la FOCH en Tomé son del Partido Democrático. No hay presencia del Partido Obrero Socialista propiamente tal, así como con firma y todo eso.
porque más adelante también le voy a explicar que se va generando una disyuntiva entre los mismos militantes del Partido Democrático que lideran las huelgas. Acá se puede ver en algunas imágenes la Federación Obrera, que ahí está claramente con quienes están conformadas. Probablemente este sea en 1919 el Consejo Federado número 1, probablemente. No me daba el numerito en ese momento. Y este está liderado por don Aníbal Navarrete, no Navarro como se lee, Navarrete, junto con la vicepresidenta que es doña Isabel R. de Navarrete, y ella es Isabel Ramírez, de hecho, es la esposa de Aníbal Navarrete, y los dos lideran la Federación Obrera de Chile. De hecho, yo tengo comunicación con el nieto de Aníbal Navarrete, que se llama Aníbal Navarrete. Luego el secretario, don Manuel Reyes, doña Petronila Guayo, Primitivo Garrido, Nieves Parra, y los directores señores Fermín Quiroga, Víctor Reyes, María Camaño, Osterlina Ramírez y Rosalba P., tengo que en algún momento saber su apellido, de Reyes. Suponemos que el señor Reyes que aparece más arriba. Bueno, hay dos señores Reyes. Pero si pueden ver ahí, la conformación es prácticamente equitativa, aunque claramente se ve que la jerarquización todavía, y es esperable por lo menos para la época, sigue favoreciendo el rol masculino. Luego, en 1920, o sea, un año después, el Consejo Federado número 1, esto lo dice en un periódico de Schwager, habla sobre el Consejo Federado Tomesino, hay nuevos integrantes. Yo he comparado los nombres que salen acá con una lista que tengo de militantes del Partido Democrático en Tomé, y todos son del Partido Democrático. Y bien, vamos a lo concreto. Las huelgas en Tomé, en el fondo, lo que yo he captado dentro de este periodo de 3 años, 3 años, están en 5 acontecimientos propiamente. La huelga obrera, la primera huelga obrera de abril-mayo de 1919, el comicio público del 2019, siempre me confundo ahí. El comicio público tiene que ver con las movilizaciones de la OAN, bueno, de agosto de 1919. La huelga obrera de noviembre de 1919, luego en mayo-junio de 1920 y finalmente la huelga de junio de 1921. Esos son los 5 acontecimientos que vamos a tratar. En primer lugar, la huelga de abril de 1919. Bueno, ¿por qué yo deduje que era la primera? Primero, bueno, por lo básico, lo concreto de que anterior a eso no había encontrado ningún registro de movilización. Y segundo, porque los periódicos, en este caso el periódico Avanzat, que sale, y el periódico La Divisa, que como ya dijimos era del Partido Democrático, Avanzat es del Partido Radical, dicen abiertamente, al menos Avanzat, dice: el pueblo de Tomé ha presenciado en estos días, con no poca extrañeza, un movimiento social definido, homogéneo, completamente ajeno a sus prácticas de vida tranquila y laboriosa. Hoy es una cuestión enteramente nueva la que se ha presentado, según yo lo dice claramente, convulsionando a una población entera. Y prácticamente es llamativo que desde abril de 1919 en adelante, la información de este periódico, específicamente el Avanzat, que insisto, es del Partido Radical, tiende a pasar desde la supuesta admiración por este movimiento a la condena del movimiento. Pasa muy rápidamente, no necesariamente del movimiento tomesino, de esta huelga en específico, sino que lo que empieza a suscitarse a raíz de este movimiento. Debido a que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero de que el movimiento tomesino empieza a tener mayor conexión con los movimientos de Lirquén, con los movimientos de Talcahuano, de la zona del carbón. Entonces ya se empieza a ver con bastante resquemor en el fondo lo que está pasando con los que se suponía eran unos obreros tranquilos. Acá tenemos una imagen sacada del volumen 1532 de la Intendencia de Concepción, en el cual da información abierta el gobernador de la comuna, o sea, de la zona, al intendente, en el cual da cuenta de que los obreros se han declarado en huelga. ¿Qué tiene de importante esta huelga? Bueno, primero que nada, hay un tema importante que es no sé si llamarlo pasividad propiamente,
pero sí hay elementos que mantienen a la movilización todavía en un tono más o menos calmado. No estamos hablando de un movimiento radicalizado. No vamos a aspirar prácticamente a la revolución que probablemente se está dando en el movimiento obrero y popular en el país, se está dando en Tomé. No pasa mucho eso. Pero a nivel pequeño, aún así, sí es importante. El resguardo del orden prácticamente se guarda en todo el proceso. Me concentré porque me estaban despidiendo abajo. Bueno, pero esta tranquilidad esperada y aceptada por autoridades y empresarios se termina rompiendo prácticamente a los pocos días. ¿Y cuál es el causal de este quiebre? La llegada de agitadores foráneos. Acá dice, representante de fábrica de paños, háceme presente que demás operarios desean continuar sus faenas, pero huelguistas les impiden llegar a la fábrica. Habiendo llegado elementos extraños desde Talcahuano, témese profundamente que huelga de Tomé adquiera mayores proporciones. Eso es lo que se teme efectivamente. Acá simplemente nos habla de elementos extraños, no nos dice número ni nada. De hecho, en otra información sí nos va a decir abiertamente que es algunos elementos extraños, algunos agitadores. Y esto llevó efectivamente a que se generara este miedo que llevó al envío de tropas, como se puede ver en la imagen más pequeña acá, sacada del diario El Sur. Dice, ayer se envió tropa de línea a Tomé con el objetivo de resguardar el orden durante los días que dure el movimiento obrero. Insisto, es llamativo pensar en esto en un, ¿cómo se llama? En un movimiento, o sea, en una comuna que no estaba acostumbrada a esto. Primero, después de este carácter pacífico que se rompe con esta llegada de elementos extraños, el Sur también especifica quiénes son este elemento extraño y él da clara cuenta de que son dos personas, dos hombres, venidos de Concepción y uno de Talcahuano. Esos son sus sujetos concretos. Y estos llegan a radicalizar, entre comillas, insisto, el movimiento de Tomé, que hace que en el fondo no se llegue a un acuerdo tan rápido. Pero, efectivamente, el acuerdo en realidad se llega después a los poquitos días. Por algo también insisto, esto no estamos hablando de un movimiento totalmente radicalizado, todavía no hay, ¿cómo se llama? No estamos hablando de una revuelta, ¿no es cierto? En ese sentido, el final del conflicto en el fondo se da por por un elemento muy importante en realidad, que es la llegada de Carlos Werner. Carlos Werner es el propietario de la fábrica Bellavista en ese momento. Él, según lo que cuentan los periódicos, no estaba en ese momento en la comuna y, de hecho, en las noticias del diario La Divisa, dice abiertamente que ay, perdón, me confundí, me alteré. Pero de que él no se encontraba en la comuna, pero que confiaban que al momento de que llegara Carlos Werner, esto iba a ser solucionado, porque tenían la plena confianza de que su patrón en el fondo le iba a dar la solución esperada, que en este caso eran dos elementos muy importantes, que era el aumento salarial de un 25% y luego la disminución de horas de trabajo. ¿En qué quedó este petitorio? Como lo pueden ver en la imagen de fondo de esta presentación, ahí dice la jornada de 8 horas de trabajo, eso es lo que exigían, y el aumento un 25%. El resultado final en el fondo fue que el aumento del salario no fue aceptado. Hay varias versiones que lo da tanto los periódicos tomecinos, como la Intendencia, como los telegramas que le llegan en el fondo al intendente, como el mismo Diario El Sur. Para mi criterio, el Diario El Sur fue el que dio quizá el resultado más claro y más contundente al decir que en el fondo el 25% de los salarios, el aumento no fue aceptado de forma general, sino que tendió a hacerse progresivamente, se supone, durante el año. Esa era la promesa en el fondo a la que se llegó. Y en cuanto a las horas de trabajo, se disminuyeron de 10 horas y media a 9 horas y media de trabajo.
Como decía también en su momento, no se puede referir a un movimiento radicalizado esta primera movilización. La prudencia de los obreros, que solo se vio interrumpida por la llegada de algunos agitadores foráneos, no mermó en gran parte la actitud conciliadora que se tuvo, al menos desde la Federación Obrera de la Comuna. Posiblemente, y eso lo digo, por eso digo posiblemente, es lo que propongo, en el fondo porque la influencia del Partido Democrático se debatió internamente todavía entre sus relaciones en el cargo de los municipios, las autoridades locales que tenían militantes del Partido Democrático y la gobernación, incluso que el gobernador Franco, ese era su apellido, también era del Partido Democrático, y luego el liderazgo de los obreros. Entonces, en el fondo, no sé si se podía esperar concretamente esta radicalización cuando el mismo partido en el fondo estaba en todas las áreas posibles. Y además porque, insisto, el hecho de que en los periódicos se diera abiertamente la confianza que tenían los trabajadores en que a la llegada de Carlos Werner se solucionarían las cosas, igual daba cuenta de que este paternalismo industrial que les mencionaba al principio, esta entrega constante de beneficios o este control social revestido de bienestar, en el fondo igual tenía bastante poder dentro de los trabajadores aún, insisto. Por eso es que voy a exponer las otras, porque esto va cambiando un poco. Respecto a los agitadores populares y su procedencia, más allá de lo que decía el diario El Sur, que podía ser de Concepción y Talcahuano, más de eso no se puede inferir, pero insistimos, en esta movilización son pocos. Luego viene este comicio público, el segundo evento, y este prácticamente es breve, lo informan los periódicos y lo informan los telegramas hacia el intendente. El Comité de Sociedades Obreras de la Comuna celebró un comicio público pro abaratamiento de costos de los artículos de consumo, el que se llevó a cabo en perfecto orden, insisto. Esta frase de en perfecto orden prácticamente se va a dar cuenta en la mayor cantidad de las movilizaciones entre 1919 principalmente y 1920, pero no, en 1920 ya tiende a tener un quiebre. De esta forma, en el fondo, las sociedades obreras de la comuna respondieron al llamado de la Asamblea de Alimentación Nacional, que esa era la OAN, que se me olvidó el nombre de la sigla anteriormente, que hizo desde 1918. Luego, nos vamos a otra movilización también dentro de este mismo año, que es noviembre de 1919. Este movimiento huelguístico no tiene mención en ningún periódico tomecino, eso es importante, porque tenía la fecha exacta. El Sur, como dice ahí, me expuso la fecha, que era a finales de noviembre este movimiento huelguístico, y resultó que en todos los periódicos de Tomé de la misma fecha, ninguno dio mención a ello. La divisa probablemente creo que dio solo la parte final, así como diciendo en el fondo que ya se había terminado el conflicto, pero los días anteriores, la semana anterior incluso, no había registro de nada. El Sur expuso que la manifestación se produjo para exigir el cumplimiento de las promesas hechas en abril. No está en silencio. Sí. Alguien no está en silencio, querido. Bueno, y que se hicieron en la primera movilización, las que ya hablamos, el aumento salarial y la disminución de horarios. Probablemente esto tiene que ver justamente con el término salarial, que se supone quedó en un compromiso por parte del empresariado para hacerlo progresivamente, lo cual al parecer, según los petitorios de las próximas movilizaciones, en realidad no se dio. Por su parte, la información del gobernador al intendente da cuenta de un conflicto que adquirió nuevas proporciones. ¿Por qué adquirió nuevas proporciones? Porque esta vez los obreros exigieron el despido de 2 trabajadores tomados de fuera. Tomados de fuera, en el fondo, a lo que se refiere es simplemente a trabajadores que no estaban habituados a la industria, no eran caras conocidas, incluso se presupone que eran de fuera de la comuna misma, y cumpliendo la fábrica una de sus promesas, que era que en caso de necesidad de personal, la fábrica tenía que tender a contratar o a obreros que se habían desligado de la fábrica por motivos probablemente no
de gran peso, o trabajadores también de la comuna. Y eso no se hizo, y ese fue uno de los motivos también o sea, una de las peticiones de esta movilización. Además de exigir el compromiso ahí dice, la fábrica incumplió esta promesa de dar preferencia a obreros cesantes de la comuna para nuevas contrataciones, además de exigir el compromiso de no despedir a los obreros federados, es decir, los obreros afiliados a la Federación Obrera de Chile, que encabezaban la huelga. Esto no hay mucho registro, insisto, al menos en las fuentes en las que yo he revisado constantemente, pero sí da cuenta de que hay hostilidades respecto a los federados de la comuna, que insisto, son del Partido Democrático. Todavía ni siquiera estamos hablando de obreros realmente del POS, que ya están teniendo una línea quizá un poco más confrontacional. 2 días después, para solucionar este conflicto, el gobernador anunció la solución del conflicto, pero al día siguiente llegaron más de 200 obreros de otros pueblos. Esto es importante porque en abril nosotros mencionábamos, ya lo recalqué bastante, mencionábamos que eran solamente algunos, incluso el sur solamente hablaba de 2, uno de Conce y uno de Talcahuano. En este caso, ya para noviembre de 1919, llegan más de 200 obreros de otras ciudades, de otros pueblos, probablemente también de Talcahuano, probablemente también de Concepción. Sin embargo, las fuentes no continúan explicando el caso y no pudimos, al menos en la investigación, especificar el final de este movimiento. Sin embargo, podemos dar cuenta de elementos importantes. En primer lugar, las exigencias de los obreros fueron más drásticas. Al menos se puede ver, más que drástica en el sentido de seguir pidiendo aumentos salariales o reducción horaria, sino que también se fueron a cosas más específicas que involucraban directamente la relación que ellos tenían con su afiliación a la FOCH. Apelaron a un petitorio nacional. Las autoridades temieron de este movimiento, aparte esto quizá no lo mencioné en las fuentes, pero sí también se dio el hecho de que los telegramas, creo que en la imagen de acá, igual me quedó media chica, no alcanzo a leer tanto, pero creo que ahí habla y solicita, dice, si estima necesario, vengan hoy mismo por tren expreso unos 35 refuerzos policiales, en este caso. Se llega a solicitar más gente, de hecho la anterior huelga eran prácticamente 10 o 15 policías en el fondo los que se mandaban a pedir, en este caso ahora aumentan a 30 y además se cierran las cantinas de todo el sector alrededor aledaño a la fábrica. Como dije también, no vinieron solo unos pocos trabajadores, sino que ahora vinieron más de 200 obreros de otras ciudades. Por lo tanto, esto también da cuenta de que hay una cierta profundización de la movilización, de la acción política y además también un leve toque de radicalización. Y además, lo más importante, que se ve la coordinación que está teniendo con mayor fuerza con la Federación Obrera de Chile. O sea, ya no es solamente un ente que tiene el título en un consejo federado y que levanta un petitorio y que prácticamente más participación en sí misma no tiene, sino que ahora efectivamente están defendiendo su derecho a sindicalizarse por medio de esta, y de esta también de liderar los movimientos y que no sean despedidos por eso. Y al cuarto movimiento, que es el de mayo de 1920. Esta huelga es bien particular porque comienza no de una forma clásica, o al menos la clásica es como los obreros se declaran en huelga un día, levantan su petitorio y listo, sino que al menos del conocimiento del empresario, que contó en una carta bastante extensa cómo sucedió durante el día esta paralización, se dio más que nada porque un grupo, como dice acá, cercano a 50 obreros, habían solicitado permiso para asistir al funeral de una compañera. Esto solía darse habitualmente, no era nada extraño. Prácticamente un gran número de trabajadores en ocasiones iba a una sección entera de la fábrica al funeral de un trabajador fallecido. Esta autorización les fue dada, se la dio en este caso Carlos Werner,
con la condición de que ese día ingresaron a la fábrica a las 10 de la mañana en lugar de las 7, como era la costumbre. Sin embargo, la gran mayoría de los obreros no asistió en toda la jornada. Probablemente ya eso le generó un poco de susto. Al día siguiente solo se presentaron al trabajo unos 20 trabajadores. Aquí ya estaba encendida, como dice la voz de alerta, porque ya no se presentaban. Lo anterior podía ser que estos 50 trabajadores efectivamente no les diera la gana de ir a trabajar ese día y bueno, verían las consecuencias, pero al día siguiente ya solo se presentaron a trabajar 20. Y esto hizo además que llegaran un pliego anónimo en el cual se pedía explícitamente el reingreso del fogonero José Espinosa, despedido anteriormente. Cuando vamos viendo después, más adelante, acá, bueno, la imagen en el fondo, siguen hablando de este conflicto, en el fondo cómo se está dando la huelga en Tomé del diario El Sur. Toda esta imagen en negrito con letras blancas son del diario El Sur, por si acaso. Pero en esta parte, en el petitorio de acá, que este lo expone Carlos Werner, no es el petitorio que evidentemente él recibió, sino que él, cuando termina esta movilización, envía un folleto muy bien escrito, bien formado y prácticamente en un libro, que se lo entrega a cada obrero con las resoluciones de la huelga. Y él ahí también da claramente cuál era el petitorio original, en teoría, de la movilización. En este caso está el primer punto y elemento, que era la vuelta al trabajo del compañero José Espinosa y de Lorenza Rifo. Lorenza Rifo fue una trabajadora que se despidió porque estaba embarazada. Más adelante se da cuenta de que tanto José Espinosa como Lorenza Rifo además eran obreros federados, y que incluso Lorenza Rifo había aparecido, no sé si lo alcancé a leer en las anteriores menciones, estaba dentro de las obreras que dirigían algunas movilizaciones. Luego, un aumento de un 50% sobre los actuales jornales para los obreros, y que se reconozca el Consejo Federado número 1. Estamos hablando de 1920. El Consejo Federado número 1 ya participaba en las movilizaciones de 1919. Quiere decir que ya hay un conflicto que se viene dando al menos de un año entre los federados y el empresario, dependiente de la Federación Obrera de Chile de Bellavista. No se admite dentro de la fábrica todo obrero que no sea federado, siempre y cuando el consejo sea reconocido por el propietario de ese. 8 horas de trabajo, la separación del empleado Ricardo Langer, empleado, eso es importante, por no hacer acta para los trabajadores del barrio y además por cometer atropellos con los obreros José Moraga y Antonio Aguay y otros. Este conflicto entre empleados y trabajadores, si bien al menos las fuentes, los periódicos, ¿cómo se llama? Lo que sale también en intendencia, los telegramas que se dan, se suscitan, no hablan tanto con insistencia de conflictos que se den entre empleados y obreros, pero sí existe dentro de la memoria textil, que se puede ver mucho en los trabajadores que uno conoce acá en la comuna, en familias o trabajadores de 90 años, sí hablaban de que estos conflictos se daban, no sé si a nivel altísimo, pero al menos estaban. El punto 7, no lo leí, no se deje dinero detenido en la quincena del establecimiento. Esto se hiciera si en caso los clientes obreros echaran al olvido sus deudas. El 8, y es importante porque tiene la conexión directa con lo que yo les mencionaba anteriormente del paternalismo industrial, se debe dar agua al barrio del Estanque, denominado Floripondo. Puede ser Floripondio, quizás. Y no de las canoas, por ser agua arrastrada de verdadera inmundicia. ¿En qué sentido cuando se habla de debe dar agua del barrio del Estanque, no estamos hablando agua para dentro de las fábricas, del consumo de los trabajadores dentro del territorio fabril, sino que estamos hablando de agua para abastecer a las poblaciones obreras, las que ya se venían, como les decía anteriormente,
generando por medio de este sistema llamado paternalismo industrial, y que Carlos Werner ya había hecho construir varias poblaciones obreras hasta ese entonces. Y eso también da cuenta de que la exigencia acá, si bien no está solamente dentro de lo que es la fábrica, también está en las necesidades de afuera, en lo que ya son su vida cotidiana. Y además que indica el sentimiento paternalista en el fondo, o la visión paternalista que ya tienen de la fábrica. En el fondo ella está obligada a saldar esa necesidad básica. 9, el mejoramiento para la sección blandería en un 50%, y aquí viene una división en el fondo de aumentos salariales por sección. Y ahí firma el comité huelguista, Juan Vera, Florencio Villegas y Víctor Aburto. ¿Cómo se da el fin de este conflicto? Ahí está la imagen, dice exposición que la Fábrica Nacional hace a sus obreros con relación a la huelga última. Este es el folleto que yo les decía y que en realidad está original y muy bien guardado en el Archivo Nacional. Es un folletito pequeño, pero muy bien hecho, en el cual se le entregó a cada obrero de la fábrica, en el cual Carlos Werner respondió las cosas. O sea, en fondo, punto por punto el petitorio. De hecho, yo solo saqué la última página, que es la que está a su derecha, y que se puede al menos ver el punto 7 arriba, porque él realmente respondió punto por punto. Sin embargo, su respuesta, tal como probablemente se presentó en las primeras movilizaciones, las de 1919, que habían sido más cordiales, a pesar de que él dijera que no aceptaba el aumento salarial, sino que se comprometía a hacerlo progresivamente, la respuesta a esta movilización fue muy dura, en términos no represivos propiamente. Nunca, prácticamente en todo este tiempo, nunca hablamos en general de represión. Delante sí pedían aumento de funcionarios policiales para el resguardo, pero nunca ejecutaron ninguna afronta directa contra los trabajadores. En este caso, en la respuesta de Carlos Werner, que como digo, fue prácticamente un poco más dura, fue quitarle algunos beneficios sociales que ya tenían los trabajadores, beneficios sociales. ¿Por qué? Específicamente, cuando ellos hablan del aumento salarial, él les dice, está bien, puede ser que le aumente el salario, pero eso no quita de que le voy a quitar ciertas cosas, como por ejemplo la ración diaria de desayuno que los obreros estaban acostumbrados a recibir a la llegada de la fábrica. A su vez, eso también lo conectó con el hecho de que como pedían menos horas de trabajo, él dijo nuevamente, está bien, trabajen menos, pero también les quito los beneficios que tenían por entrar a las 6:30, 7 de la mañana. Pueden entrar a las 7:30, pero ahora no van a tener justamente las cosas que yo les daba al principio. En este caso, volvemos a la ración de desayuno, a un pan diario. Había todo un... Y él lo va especificando, insisto, en este folleto. En cuanto a la federación, su respuesta hacia ella es que si bien va a aceptar a la Federación Obrera, en el fondo también la acepta como casi con condiciones, porque antes de eso le tira bastantes palos, se podría decir, un poco malintencionado respecto a la forma en que estos llevan la movilización. Él de hecho parte diciendo este escrito de que esto para él es una verdadera chacota, que los dirigentes federados no tienen ningún orden posible, no tienen idea prácticamente, según a su criterio, insisto, de cómo liderar una movilización. Y esto específicamente lo hacía cuando les decía al principio que este pliego que se dio, o sea, se levantó, fue anónimo, supuestamente. Después ya se supo que no era tan anónimo, pero eso. Y dice aquí, en una de las frases decía, el futuro... y específicamente, como esto se gatilló en torno a este funeral, dice, en lo último, además, se concederá el permiso solamente a los parientes cercanos al fallecido y únicamente cuando se trate de los funerales de un obrero u obrera. Será extensivo el permiso solo a 20 obreros más.
Y eso también fue algo que quitó una tradición, incluso que la gente tenía. Y eso también lo sé por los comentarios que hace la gente que aún permanece viva en Tomé, que siempre hablaban de ese recuerdo de poder participar en masa en los funerales de algún compañero o compañera. Y en este caso fue quitado por el enojo, en el fondo, de Carlos Werner. El fin del conflicto, entonces, ¿qué puede demostrar? Una, la intervención directa del empresariado. ¿En qué sentido? En que esta resolución del conflicto no se dio con intermediarios. No hubo intermediación de la autoridad local, por ejemplo. Acá fue simplemente trabajadores y Carlos Werner. Eliminación de algunos beneficios para los trabajadores, como ya les dije, aumento progresivo del salario, nuevamente, seguimos de 1919, ¿sí? Y la consolidación de la FOCH. ¿En qué sentido la consolidación? Porque ya veíamos el paso que se daba entre la primera movilización de abril del 1919, luego de la de noviembre, que ya estaba tomando gran protagonismo la FOCH, y en esta ya se puede ver que al menos la presencia de ella tanto molesta al empresario como además abarca a los trabajadores en su conjunto. Una de las peticiones justamente era el hecho de que no se acepte más obreros que no estén federados. Y finalmente, la movilización de junio de 1921. Esta no tiene mucha información, la verdad, que registran los periódicos o la intendencia. Se registró, la cuarta huelga en 3 años, de la que solo sabemos que finalizó el 4 de julio. Es lo único que se encontró al menos, durando más días de lo ya acostumbrado. Prácticamente, según lo que calculé, tanto por, la divisa fue la que decía eso, y por lo que sacaba de otro tipo de fuentes, los telegramas quizás, los telegramas duró aproximadamente unas 2 semanas. Las anteriores solo duraban normalmente una semana a lo más, y a veces unos 4 días. Interviniendo en las soluciones, el gobernador demócrata Ignacio Franco y el diputado por Coelemu y Talcahuano Manuel J. Navarrete, de filiación demócrata, que tiene una gran participación activa dentro de la zona en este periodo. Finalmente, el balance final o las conclusiones en el fondo que se pueden dar de esta seguidilla de movimiento en 3 años, primero que transforman la vida tranquila de este pueblo que en el fondo no estaba acostumbrada a movilizaciones. Como vimos inicialmente, al menos el periódico Avanzat dice claramente que esto no se había dado antes, que es algo nuevo para la comunidad, y en la cual además rompe con esta armonía que hasta ese entonces reinaba entre los trabajadores y los empresarios, al menos en el mundo textil, como digo, porque habían manifestaciones muy breves, pero que se estaban dando en los molinos o en las vitivinícolas. También lo que puede dar es que al menos en 3 años hay una evolución política importante, que se da desde un movimiento pasivo a la incorporación de elementos foráneos, el fortalecimiento de la Federación Obrera, y además, que es importante y que quizás no profundicé mucho en esto, porque como les decía, este trabajo tenía varios aspectos que profundizar, pero que acá me centré solamente en la movilización. El hecho de que el paternalismo industrial, como lo decía anteriormente, generaba este control social revestido de bienestar y que había entregado bastantes beneficios, por un tiempo mantuvo muy tranquila a la comunidad. De hecho, creo que es uno de los responsables probablemente de que en el fondo este movimiento siga teniendo un nivel todavía bajo de radicalización. Estamos hablando de que, como les decía, también en 1920, por ejemplo, está la gran huelga del carbón, que en el fondo moviliza tanto a la zona de Lota, Coronel, Lebu, Curanilahue y la zona de Lirquén, que está prácticamente pegada a la ciudad de Tomé, y que están viviendo movimientos bastante efervescentes. En Tomé probablemente no se llega a eso,
pero sí se dan movimientos, y yo creo que en cierto sentido también influyen. Pero ¿qué creo yo? Es que este paternalismo industrial en el fondo también merma esta capacidad de radicalización. No la mata, porque todavía hay una oportunidad. Pero y esa es la conclusión más que nada importante respecto a esto, es que por mucho control social que el empresariado cree que tiene sobre los trabajadores, en el fondo siempre existe esta vía autónoma por la cual los obreros se organizan, exigen y además se empiezan a movilizar. Como digo, la radicalización de su acción colectiva, que está llevada y lineada por la FOCH, si bien no alcanzó los niveles de sus pares del carbón, sí alcanzó un nivel llamativo entre 1919 y 1921. Hay un cambio efectivamente en estos 3 años. Tanto la armonía de las relaciones laborales como el paternalismo no podían estar totalmente seguros de su dominio. Y eso es importante. También se ve claramente que al menos en estos 3 años la politización estuvo ligada y marcada por la presencia del Partido Democrático. Si bien la FOCH tiene el título principal, los militantes de la FOCH, o sea, los afiliados, eran del Partido Democrático. Insisto, no hay registro de fuentes de otros partidos, no hay militantes del Partido Obrero Socialista que se registran abiertamente en esto. Y por último, en el fondo eso genera esta radicalización desde el Partido Democrático versus una radicalización prácticamente inexistente, socialista propiamente. Y finalmente autoridades y empresarios comprendieron que por más control que ejerciesen, existiría siempre esta vertiente autónoma, como les decía, que se nutriría desde este momento de movilización, es decir, desde 1919, pero que se consolida en estos 3 años, hasta 1921. Ahora sí, he finalizado. Aplausos virtuales para Nicole. Uy, hablamos harto. Ya. ¿Puedo acotar un poquito algo? Solo rapidito. ¿Es probable que la persona que se llame Casa pueda apagar su micrófono, por favor? Casa, creo que Casa es... ¿no? Bueno, ahí está. Ya, muy bien. Nicole, Sí, escuché su nombre por ahí. ¿Alguien? Carlos por acá. Ya, Carlos. Oye, agradecerte en primer lugar la presentación y el espacio también, porque no hay muchos y en este tiempo es necesario también no solamente mirar hacia adelante, sino que también hacia atrás. Tenemos el tiempo, al menos los que podemos estar en casa, entonces eso es bueno como reflexión en primer lugar. Segundo, bueno, en este periodo tenemos una alta, tú lo mencionaste también, una alta conexión en el movimiento obrero, movimiento laboral, ¿cierto? ¿Tiene alguna evidencia o sabe si este movimiento se conectó con los procesos nacionales más allá de su zona regional, ¿cierto? Porque también, bueno, varios historiadores mencionan, a propósito de la época constituyente en la que estamos viviendo, de que muchos movimientos también se conectaron para generar sus propios petitorios, frente a este proceso constituyente que incluso llegó a materializarse en 1925, sin el mundo popular, obviamente. No sé si tiene si hay alguna evidencia relacionada con eso, con la conexión de este movimiento en distintos aspectos y sobre todo de esta mirada constituyente con otros movimientos del país. En el periodo, ¿cierto? En el periodo, claro, sí. Ya. O sea, de lo que he revisado hasta ahora, yo creo que lo más concreto de una conexión directa con lo nacional es lo que pasa con el comicio público de agosto de 1919, porque al menos lo que salía publicitado en los periódicos decía que lo hacían en solidaridad con los movimientos de Santiago. Eso ha sido como lo más concreto, lo más directo, creo yo.
Luego, el hecho de establecer este petitorio nacional siguiendo las bases mismas de lo que se está dando en general en todo el país. O sea, no estamos hablando de un movimiento acá tomecino que solo se da acá y que tenga un cariz, o sea, tiene un cariz diferente, pero no por eso es único ni especial, sino que también esta conexión directa con la FOCH, yo creo que es el elemento que lo conecta a tierra, más que nada, y que nos lo hace ser una cosa apartada, con vida propia, prácticamente. Pero más Claro, que porque eso, no he visto. sí, porque es un periodo de efervescencia, igual más en general, porque el movimiento obrero tenía mucho más independencia que la que incluso puede tener ahora. Bueno, ahí nos extendemos mucho, pero y el 31 recién ya se empiezan a materializar todos estos amarres que hace el Estado con el movimiento a través de los sindicatos, pero es un periodo donde los movimientos, más allá de la, de la cooptación que pueden hacer los partidos, igual tienen cierta autonomía. Entonces, en ese sentido, también había más posibilidades de maniobrar. Claro. Sí. Respecto a lo de la autonomía acá, igual está complicado, creo yo. Porque, como decía anteriormente, en el fondo no, por lo menos previo a 1919, no había registro de alguna movilización o incluso de acciones, no sé, reivindicativas más pequeñas, no sé. Lo que sí se da previo a esto es justamente el ascenso del mutualismo, y que sería, en el fondo, lo que empieza a congregar a más trabajadores. Pero se da justo unos meses antes de que exista esta huelga, la primera. Entonces, pensando eso, como es el mutualismo propiamente el Partido Democrático, no sé si hay un periodo propiamente político, o sea, de politización directa sin partido de por medio en los trabajadores de Tomé. Creo que sí o sí, al menos lo que veo es que el Partido Democrático da el lineamiento oficial de lo que va a ser la movilización de ahí en adelante. Entonces, no sé, por si acaso. Y gracias, Nicole, te pasaste, gracias. De nada. Bueno, ¿hay más preguntas? Porque acá Yo, veo que Nicole, nadie escribe. Constanza. sí. Bueno, primero que todo, algunas apreciaciones y después como dos preguntas. Bueno, primero que todo, felicitarte, súper interesante el trabajo que expusiste, muy bonita presentación también. Yo creo que una de las particularidades del tema que tú estás trabajando es la injerencia que tuvo el Partido Democrático en todo esto. Y yo la verdad pensaba que en ese momento no tenía mucha influencia en lo que se refiere a las huelgas del periodo. Así que es súper interesante como rescatar eso también. Me pareció súper interesante también tu idea de la alianza político-industrial. Esa simbiosis que se da, ¿cierto? Como entre los empresarios, ¿cierto?, de la industria y las autoridades locales, porque es algo que en la fábrica que yo veo acá en San Antonio, que trabaja y también se nota mucho, es como súper notorio. Ahí, por ejemplo, el profesor, yendo a otro punto, el profesor Hernán Venegas trabajó también a partir de otro autor el concepto de control extensivo, ¿cierto? Que tiene relación también con ese paternalismo, con la entrega, por ejemplo, de barrios o de la construcción de barrios obreros. Me gustaría saber si tú profundizaste en la investigación en ese tema. Otra cosa que me gustaría, si es que puedes referirte, es a si tuviste muchas complicaciones o dónde pudiste obtener, por ejemplo, la fuente, por así decirlo, fotográfica, las fotografías, por ejemplo, del periodo de los trabajadores en la fábrica. Y también, que es otro punto que me gustaría mencionar, usualmente siempre es cierto, y obviamente creo que es imprescindible, en las relaciones laborales siempre lo vemos trabajadores, obreros y los patrones, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, se puede reconocer relaciones laborales que a veces pueden ser hostiles dentro de la misma fábrica, por ejemplo, entre empleados y obreros o obreras. Al menos yo lo pude reconocer, no sé si tú
si tú has identificado si es que existió una suerte que también de hostilidades internas entre los tipos de trabajadores, por así decirlo, que había en la fábrica. Ujú. Bien, gracias también por tu comentario. Y primero, voy a partir de la última a la anterior. Sobre los empleados y trabajadores, igual algo mencioné que en el fondo hasta ahora lo que tengo recabado no se me ha hecho tan fácil decir como, sí, hay una hostilidad entre uno y otro muy fuerte, más allá de lo que la gente dice. Y está bien, yo no estoy negando la existencia de la historia oral, pero también digo que tengo la necesidad de respaldarla con fuentes que me estén diciendo eso. Por ejemplo, tengo fichas de algunos trabajadores fotografiadas y que en su formulario, en el fondo, su registro de comportamiento y cosas así, hasta ahora son problemas casi internos que se dan entre ellos. Incluso problemas de obrero y obrero. O sea, normalmente el drama entre el obrero y la obrera, porque el obrero trata de pasarse de listo con la trabajadora. Eso también me lo ha contado, por ejemplo, mucha gente con la que hablo a veces. Pero todavía no encuentro directamente entre empleados y trabajadores. Los hay, existen. No digo que no. Pero está difícil, al menos hasta ahora. Y espero encontrarlo en el fondo más adelante, porque yo creo que por lo menos nada de esto está agotado. Eso por un lado. Luego con las fotografías, ¿cómo lo hice para recabar esta información? Bueno, llevo bastante tiempo trabajando en esto, la verdad, desde el 2017 o 2018 creo. 2018 más de lleno, ahí ya entré. Y en realidad esto es archivo nacional, hemeroteca, sacando fotografía a la mala, porque en realidad no permiten sacar fotografía a los periódicos, y el resto es todo lo que es intendencia, que ahí, por lo menos Intendencia de Concepción es un vasto eh, territorio de donde encontrar cosas. Tiene mucha información. De hecho, prácticamente yo ocupo al menos solo para este pequeño periodo unos 6 o 7 volúmenes de Intendencia de Concepción que traen telegramas. Y ahí está prácticamente día por día. Entonces eso es fácil. Y eso sí se puede fotografiar. Así que ahí consigo harto de eso. Y finalmente sobre la alianza político-industrial. Mira, la verdad, eso es un trabajo que en ese tiempo, cuando escribí eso, le puse alianza político-industrial. Después, cuando lo trabajé, cuando ya me metí de lleno en ese asunto en la tesis, que fue lo que trabajé propiamente, pude entender que esta alianza político-industrial, esta simbiosis entre lo político y lo económico, en el fondo sí se da, entre comillas, mutuamente, pero al menos yo le daba este toque más vinculado al paternalismo industrial, era que el gran gestor de este poder económico, que era el que movía este poder político, era el empresario. Entonces, en el fondo, lo que pasaba entre la comunidad local, entre las autoridades locales y el empresariado, era una suerte como de nuevo territorio de control. O sea, el paternalismo industrial ya no solamente estaba dentro de los muros de la fábrica, o dentro, en este caso, de las viviendas de la fábrica, que normalmente la rodeaban, sino que también estaba en la comunidad local. O sea, el empresario no solamente financiaba cosas, que lo hacía, efectivamente, pero sino que también la comunidad entendía esto como un sentido de responsabilidad, de respeto incluso hacia ellos. O sea, de hecho, la mirada, ¿cómo se puede decir? La confirmación de una identidad paternalista de los empresarios también la da la comunidad obligadamente. O sea, ellos dicen abiertamente que estos son buenos empresarios, son unos padres para sus trabajadores y que los trabajadores tienen que responder como tal. Y además también le pasa que a veces la comunidad local quiere hacer algunas cosas, por ejemplo, me pillé una vez una fuente que quería comprar o quería apoderarse de unas arenas que estaban en un sector determinado de la comuna. Pero uno de los integrantes ¿cómo se llama? De esta sesión municipal dijo, no hay que tocar esas arenas que están ahí porque esas ya las pidió hace mucho tiempo don Carlos Werner y son de él. Así que si queremos pensar en eso, tenemos que ir primero a pedirle permiso a él,
porque él dijo que quería utilizarlas para tal cosa. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya veía este cierto elemento como de respeto, de sumisión en el fondo también frente al empresariado. Y que no era, y eso que quede claro también, que en el fondo tampoco estamos hablando de un empresariado déspota, como engreído que viene acá y que las tenía todo, o sea, en el fondo yo soy el papá de todos y eso. Sí generaban ese discurso, pero dentro del tema igual eran personas como bastante sencillas, incluso ni siquiera yo diría que eran como esa abierta, o al menos el empresariado alemán de la fábrica Bellavista no tendió a ser como esta élite clásica chilena ostentosa, eh, amante del lujo y de la sociabilidad en talleres no, en talleres no, en, ¿cómo se llaman estas cosas? Tertulias y esas cosas. Entonces, lo que yo por lo menos hablo de esta alianza político-industrial es que sí es una simbiosis, pero hay un pequeño poder dominante que sobresale y que en el fondo, no sé si absorbe al otro, pero en el fondo también lo controla. Y por eso al final los empresarios pueden hacer muchas cosas en la comuna y son ellos los que levantan incluso el progreso propio de la comuna, que se ve ya más claramente en 1903. Eso. Bueno, se me fue por si acaso Chile vistió o Ayali en el fondo, porque me dijo que se tenía que retirar y todo eso, así que ella era la que estaba moderando aquí, porque si no voy a hablar yo sola, pero no importa. Creo que hay una pregunta acá, está costando acá, de Mau Casanova. Dice, tengo una pregunta. En muchos casos internacionales de industrialización temprana, la razón por la cual los empleadores decidieron adoptar el modelo de ciudad-industria o implementar medidas paternalistas era más política que económica. El objetivo era el control, más que la rentabilidad económica. El propósito era que los obreros dependiesen de la industria, es decir, que los salarios no sean suficientes para subsistir en contexto, me perdí. Bueno, si quieres, si estás conectado todavía, podrías darme la pregunta en audio mejor, porque me estoy perdiendo. ¿Sí? ¿Está ahí? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Díganos. Hola, quería preguntarte qué tan importantes eran los beneficios sociales que recibían los trabajadores en su ingreso. Si es que sin esos beneficios ellos hubiesen podido garantizar o satisfacer sus necesidades básicas. Eso. Ya, eso, muchas gracias. Mira, prácticamente se da que no sé si es una cosa de decir sin estos beneficios hubiesen subsistido. ¿Por qué? Porque lo que pasa con los salarios, al menos entre 1905 a 1935, al menos en la comuna de Tomé, con los obreros textiles, es que el salario tiende a estar estancado, tiende al alza, pero una alza bastante estancada. Pero lo que hacen los beneficios, no sé si es aportar más de lo que tienen, sino que en el fondo a hacer creer que con esos beneficios el salario que tú tienes en realidad no basta, o sea, basta y sobra. ¿Por qué? Porque es una decisión empresarial. Entonces, a lo que voy yo es que el empresariado no podría dejar de darle esos beneficios si deja los salarios así. Tenía que optar, o sube los salarios o en el fondo da más beneficios. Y lo que él hizo fue dar más beneficios para que pasara más piola, y quizás porque, más que pasara más piola, era porque en el fondo le era más rentable. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que a pesar del aumento salarial de muchos otros lugares, no necesariamente el aumento salarial te restaba, por ejemplo, de necesidades o reivindicaciones. Entonces, no sé, por la misma movilización en el fondo seguían pidiendo y aumento salarial, que era necesario para los trabajadores. Pero acá el hecho de irse por este lado del beneficio social, de la casa, de la salud, de la alimentación, y todo eso en el fondo, ¿se nos fue alguien? Ah. Todo eso en el fondo lo que hacía era dar este sentimiento de que el salario en el fondo ya no
no es que no importe, de hecho importaba, pero permitía al trabajador en el fondo tener una vida aparte del salario. Por ejemplo, hay unos autores tomesinos que, si bien no precisan fuentes directas, sí se refieren a que el obrero habitualmente tenía una vida en su casa, por ejemplo, las que no dependían de la fábrica, en que tenía, no sé, cultivos, y que se da hasta el día de hoy, de hecho, plantaciones pequeñas en sus casas que podían generar, suplir en el fondo esta supuesta carencia que no daba el salario. Y en el fondo vivían en base a estas dos cosas, tanto la subsistencia personal como un salario que también les permitía generar comprar otro tipo de cosas. Y en el caso de los trabajadores que vivían al ladero de la fábrica, esto se daba más que nada en el hecho de que tú con el salario no tenías que costear nada en el fondo, o sea, no nada, pero costeabas cosas que eran más allá de lo básico. El beneficio social en el fondo te trataba de abastecer lo más que podía. De hecho, si bien no le regalaban el alimento propiamente, las pulperías hacían lo suyo con los precios estancados, pues. Entonces, sí hay una competencia, no sé, entre salario y beneficios, pero creo yo, como decía, que la decisión empresarial de o opto por aumentar salarios y no dar beneficios, o doy beneficios y estanco el salario, fue lo que marca la diferencia. En este caso, la empresa optó por dar beneficios y mantener estancados relativamente los salarios. Y pasó tranquilo, piola. Espero que haya respondido algo de lo que tú me querías preguntar. Ah, muy bien, ahí dice. Bueno, veo que más preguntas no hay, a menos que... Ah, Felipe Vera levanta la mano, creo. Así que, si quieres, pregunta. Hola, muchas gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Tengo dos preguntas bien puntuales. La primera es si tienes más información con respecto a los militantes foráneos que mencionaste que llegaron a la fábrica, si es que eran del Partido Demócrata, o sea, democrático, si es que eran de la Foch, si es que venían, no sé, pues, en alianza o en representación de un sindicato, si es que tiene información con respecto a eso, y si es que, a propósito de este mismo paternalismo industrial, se propiciaron espacios de sociabilidad fuera de la fábrica. Por ejemplo, algún club deportivo o algo relacionado a eso. Gracias. Ya. Bien. Bueno, respecto sobre los militantes foráneos o sea, los que venían a agitar un poco las cosas dentro de las movilizaciones, lo que sí tengo entendido es que efectivamente todos eran de la federación, al menos lo que se estima, porque, insisto, no es que te diga Juan Pérez, militante de la FORE, no, sino que en el fondo porque te siguen insistiendo con la idea de que la Federación Obrera está teniendo esta conexión directa y de un día para otro llegan acá con consignas muy propias. Y, por tanto, yo diría que sí, en general son todos de la FOCH, la mayoría. Pero también la FOCH de la región específicamente todavía está en esta disputa tranquila, no sé si tan tranquila en realidad, pero entre militantes del Partido Democrático y del POS. Y ahí yo creo que viene de todo, porque yo diría que más, o sea, sí o sí, más democrático, porque son la conexión directa que tienen en la comuna. O sea, estamos hablando de que, insisto, la comuna tiene autoridades locales, autoridades provinciales, y los mismos dirigentes de las movilizaciones, todos son del Partido Democrático. Entonces, creo que eso sí genera el mayor vínculo. De hecho, hay lo que he visto, pero muy someramente, porque tengo que meterme quizá en eso más adelante, es la participación de Aníbal Navarrete, perdón, de Manuel Navarrete, perdón, y que él es militante del Partido Democrático, de hecho es un gran personaje del Partido Democrático dentro de la región, y que es que tiene que, ¿cómo se llama? El que lidera en el fondo las intervenciones, ¿cómo se llama? La resolución del conflicto normalmente. Y él tiene una participación bastante destacada muy previo, de hecho, como 10 años antes de
estas movilizaciones ya en la comuna, en la injerencia con los otros militantes. Creo que es bien fuerte ahí. Pero no niego la posibilidad de que hayan militantes del POS, especialmente cuando tienen conexión con los obreros del Irquén o de la mina del Irquén o los obreros de Lota y Coronel. Eso. Y los espacios de sociabilidad fuera de la fábrica sí también los hay, pero yo diría que ahí participan, bueno, primero el espacio de sociabilidad que se da como en el área política puede ser uno de los más llamativos. Las organizaciones mutuales mismas que se dan, creo que es un espacio en el cual el obrero al fin se sale de este muro grande que tiene la fábrica y participan con autonomía fuera de ella. El deporte, sí hay clubes deportivos que no pertenecen a la fábrica, pero por lo que he visto, la mayoría de los trabajadores participan en los que están dentro de la fábrica. O sea, participan con la comunidad. ¿Sí? Acá no hay una colonia industrial, o sea, no es un espacio cerrado, pero sí tiene harta participación en otro lado, afuera, en lo deportivo, en lo cultural, los teatros. El teatro de Tomé también se da, pero también los trabajadores a la par tienen teatro dentro de su fábrica. Está el teatro de la textil de Marco Serrano, está el teatro de la Bella Vista, entonces compiten, pero sí tienen espacios de sociabilidad fuera. Así que eso. Bueno. Ahora sí creo que ya no hay más preguntas, nadie ha levantado la mano. Y como se me fue Ayali, que era la que estaba moderando y presentando esto, voy a tener que despedirme sola, yo creo, a menos que haya alguna otra pregunta. No, yo pregunta no, solo quería agradecerte por esta excelente exposición. Bueno, muchas gracias, Catalina, por tu comentario. Y eso, creo que entonces estamos. Profesor, ¿usted no tiene ninguna pregunta? Aprovechando de que está presente. Profesor, me refiero a... No, Nicole, está todo muy bien. Bueno, yo el tema lo conozco porque hemos trabajado juntos varios años. Así es que solamente te quiero felicitar porque, tal como lo dijimos en la defensa de tu tesis y en otras ocasiones, este es un aporte muy significativo para este filón de historia, no solo local y regional, sino también nacional, porque estas contribuciones, por acotadas que parezcan en términos geográficos o estudios de casos, pueden modificar las percepciones, unas sumadas con otras, evidentemente, que se tienen respecto de ciertos problemas, de ciertos fenómenos, por ejemplo, respecto del Partido Democrático, a que alguien lo mencionó por ahí. Pues si bien hacia 1920 pareciera ser que el Partido Democrático inicia una fase de declive, porque ese mismo año se produce la huelga larga, la primera huelga larga del carbón, en la cual hay un cambio claro de hegemonía. La hegemonía que era del Partido Democrático pasa a ser del Partido Obrero Socialista y de la Foch, dirigida por el POS. No es menos cierto que este partido, el democrático, porque ese es su nombre correcto, no demócrata, democrático. Después lo empezaron a llamar demócrata y se usaba como sinónimo, incluso para distinguir a una fracción de otra. Hubo un momento en la historia que a veces había un partido democrático y al lado un partido demócrata que después terminaban siempre reunificándose. Pero bueno, digo, si bien es cierto que se inicia el declive del Partido Democrático en numerosos lugares del país, en numerosos gremios, como en el carbón, por ejemplo, no es menos cierto que los demócratas, entonces los militantes de este partido, mantienen influencia durante mucho tiempo en otros sectores, en otros gremios, e incluso en otras localidades muy cercanas a aquellas en las cuales, como ocurría en la zona del carbón, estaban perdiendo influencia. Lo que demuestra una vez más la necesidad de hacer historia bien documentada para no sacar conclusiones apresuradas, historia como es la que me gusta a mí y como es la que hace
tú de manera muy notable. Así que felicitaciones, Nicole. Gracias, profe. Por si acaso, como dice Casa, en realidad es el profesor Sergio Gres, así que... Yo soy medio torpe y cuando cuando se compró este computador, el técnico que me lo instaló, lo programó así que mejor así. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su participación. De todos los inscritos participaron un buen número, pero podría haber sido más. Pero igual se agradece, así que también gracias por las preguntas y nos vemos en la próxima porque ya vienen nuevos temas que de hecho hoy día en la noche voy a empezar a publicar quién es la expositora, que lo digo, que es Constanza Vega, que está aquí también entre los oyentes. Así que eso, invitados, y muchas gracias por participar. Gracias. De Chao, nada. Nicole, que te vaya muy Chao. bien. Igual, Chao, profe, chao. nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.